buenas noches, Dios les bendiga y puedan ustedes con su vida bendecir el nombre maravilloso de Jesús en este viernes consagrado a la preciosa persona del Espíritu Santo, a la cual amamos, adoramos, exaltamos y proclamamos y tratamos, aunque no es fácil porque apenas estamos aprendiendo a modelar su preciosa persona, a tener la luz de su rostro en nuestras vidas, a tener la unción suya en nuestras vidas y a tener el favor suyo en nuestras vidas. Estamos aprendiendo a conocer a esa preciosa persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad, aquella que hace real al Padre y al Hijo, aquella que nos trajo la salvación, que nos lleva a la salvación, que conduce la iglesia por el camino de Cristo, ese divino paráclito, esa persona preciosa del Espíritu Santo. A Él sea toda la honra y toda la gloria, porque Él es Dios conjuntamente con el Padre y con el Hijo. Cordial saludo. Un saludo de la preciosa persona del Espíritu Santo a ustedes y permítanle que la luz del rostro de ella, de esa persona, entre a sus vidas y puedan brillar su unción, su santidad, su amor y pueda reflejar a Jesús en sus vidas. Hemos titulado hoy el devocional para esta noche, ¿Qué pasa en casa? Y es la historia o parte de una pequeña historia de la familia del padre de Israel, de Jacob, que atraviesan un gran fracaso, un gran dolor, pero que también encuentran la salida amorosa de Dios, pero que tuvieron que pagar las consecuencias y el dolor que causa el pecado, que causa la ausencia de la presencia de Dios en una vida y por tanto las decisiones erradas que todos cometemos. Es una historia para ti, para mí, para todos los que tenemos familia. Todos estamos propensos a tener fracasos grandes en nuestra vida, pero también encontramos un Dios de amor que nos da la salida. ¿Qué pasa en casa? Pasa que la familia del gran patriarca de Israel, del padre de Israel, una hija suya llamada Dina, la única hija en medio de dos hermanos, se enamoró de un príncipe llamado Siquén, cuyo padre llamado Amor Ebeo, era un príncipe de la tierra donde estaba Jacob peregrinando como peregrino que era aquí en la tierra. Ellos tuvieron relaciones y Dina fue deshonrada por este hombre, por este joven. Esa historia la vemos en Génesis capítulo 34, versículo 2. Dina pues era la única hija, la única mujer, y este joven la amó y no supo manejar la situación y tuvo relaciones con ella. Entonces aparece aquí un fracaso de un par de jóvenes. Lo entendemos que pueda suceder. Todos nosotros como personas hemos sufrido fracasos y como familias hemos sufrido fracasos y fracasamos de muchas maneras porque somos una humanidad que viene del fracaso y fracasamos por falta de fe, por falta de sabiduría, por falta de discernimiento, por no estar en la presencia de Dios. Por muchas razones fracasamos y porque somos débiles y somos humanos. Dina y ese joven, porque eran un par de jóvenes, tuvieron ese fracaso. Entonces Jacob se enteró y fue a hablar con el príncipe y con el hijo del príncipe, ¿no? Y el hijo del príncipe le dijo a Jacob: yo amo a esta joven, anhelo casarme con ella, anhelo corregir cualquier error que cometí, estoy aquí dispuesto, por favor, perdónenme. Fue bastante noble al reconocer su error y al pedir reparar el daño casándose con Dina, y Dina también se quería casar con él. Es un cuadro cotidiano, no es algo extraordinario. La Biblia también nos muestra cosas ordinarias en medio de la vida, cosas que les pueden pasar a él, a Dina, a ti, a mí, a cualquier persona, a nuestros hijos, a cualquier ser querido, aunque no lo deseamos, pero siempre el fracaso anda por ahí cerca. Segundo, ¿qué pasa en casa? Pasa que en la familia de Jacob había engaño, falsedad y venganza. Habían cosas escondidas en el corazón de la familia del padre de Israel. Había engaño, falsedad y un espíritu de venganza muy, muy grande. Los hijos de Jacob fueron a visitar también al padre de ese joven y a este joven. Estaban muy heridos y tenían mucho odio contra ellos porque habían deshonrado a su única hermana. Entonces se llegó a un acuerdo que me parece como era lo mejor en ese momento. Ese joven dijo: yo me circuncido, aunque no soy del pueblo de ustedes, pero obedezco esa ley, me circuncido, reconozco la fe del pueblo de ustedes, me caso con Dina
Y el padre de ese joven que era un príncipe en su tierra dijo, y yo hago que todos los hombres de este territorio se hagan circuncidar y así los hombres y las mujeres de ambos se pueden casar sin violar la ley divina y podemos entrar en armonía. Un acuerdo interesante, digámoslo así. Génesis 34, 24 dice, y obedecieron a Hamor y Siquem, su hijo, todos los hombres que salían de la puerta de la ciudad, por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de la ciudad. Se pararon en la puerta de la ciudad como tenían autoridad como príncipe y el hijo del príncipe y circuncidaron a todos los hombres. Hicieron un sacrificio grande, un trabajo grande para reparar el daño y para tener armonía. Pero en el corazón de estos jóvenes, hijos de Jacob, había odio, y había venganza y había engaño, porque no quedaron, dijeron sí, pero a los 3 días tomaron otra determinación. ¿Cuál fue la determinación? Que fueron menos nobles que el pueblo que era del mundo, que no conocía a Dios. Se comportaron peor que los hombres que no conocían a Dios, y a menudo esto sucede en la iglesia, que los que están adentro y conocen de Dios se comportan peor que los que están afuera y no conocen nada de Dios. Sí, como consecuencia de la tibieza espiritual del padre y de la madre, porque aquí estos muchachos están reflejando lo que había en casa, que había una tibieza total en el corazón de ellos. ¿Qué pasa en casa? Pasa que 3 días después, los hijos de Jacob, olvidándose del acuerdo que habían hecho, del esfuerzo que habían hecho la gente que no conocía de Dios, cogieron sus espadas y se fueron a medianoche y cogieron a esa ciudad, a ese pueblo desprevenido, y mataron al padre y al príncipe, y mataron a todos los hombres que encontraron, secuestraron a las mujeres y los niños y saquearon el lugar. Entonces, de la noche a la mañana hubo una tragedia. ¿Qué pasa en casa? Que hubo una tragedia. Una tragedia que viene hilándose desde atrás por la ausencia de la presencia de Dios en las vidas y por la tibieza en el corazón de los padres, por el relativismo que hablábamos en otra ocasión. Los hijos de Jacob habían hecho un pacto con los habitantes de esa tierra, violaron el pacto y produjeron una catástrofe. Génesis 34, 25, 29. Simeón y Leví, hermanos de Dina, vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida. Mataron al príncipe y a su hijo. Mataron a todo varón, robaron, saquearon la ciudad y el campamento y se llevaron cautivos a las mujeres y los niños. Eran unos guerreros tremendos, pero lo estaban usando para el mal en este momento. No se ven en ellos rasgos de humildad, de amor, de confiabilidad, de carácter, de templanza, de misericordia, de perdón. No se ve nada en ellos. Había una religión, habían convertido al Dios de Israel en su religión, pero no se veían rasgos de personas humilladas y quebrantadas, de personas que están viviendo con todo el corazón el Evangelio. No sabían manejar ninguna crisis, no estaban preparados para nada, solamente para ser máquinas de guerra y de venganza en un momento dado, y esto mostraba que algo raro y algo difícil estaba pasando en casa. ¿Qué pasa en casa? Pasa que el padre de Israel, cuando se enteró de esa gran tragedia que habían hecho sus hijos, de esa matanza y misericordia que habían hecho sus hijos, muestra que es un corazón cobarde, que le faltó autoridad y le faltó amor. La reacción de Jacob es muy triste. A esa tragedia añade su cobardía, su miedo. No se escucha en el corazón, en los labios de Jacob, una sola palabra de exhortación a sus hijos, de represión a sus hijos, de llamarle la atención por la terrible tragedia que han hecho, que han causado, y por la falsedad que había en sus corazones y el odio. No, el padre de Israel en ese momento es un hombre débil y tibio, que no sabe manejar ninguna situación y que no sabe responder como hijo de Dios en un momento. Miren lo que le dice a ellos. Génesis 35, 30. Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo, teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido, yo y mi casa.
una total ausencia de misericordia y de gracia divina, una total ausencia de autoridad. Solo le da miedo, ni siquiera le llama la atención a sus hijos, sino ustedes han hecho que esos hombres se armen, llamen a sus amigos que están alrededor del Eteo, el Jebuseo, y me destruyan. Eso es todo lo que había en el corazón de él. No protestó por la tragedia que causaron. Cuando una persona se aleja de la presencia de Dios, pierde la comunión con Dios y queda solamente en la religión, en un momento dado no sabe reaccionar como un hijo de Dios. Y no sabía actuar con valor y con autoridad en un momento dado. Aquí Jacob es un desconocido. Es el padre de un pueblo. Tiene la bendición de Dios, pero se está comportando como el peor de los paganos. ¿Qué pasa pues en casa? Que Dios utiliza la única fórmula que Él tiene para que vuelva el éxito y la bendición a su casa. Todos queremos en un momento de sumo dolor o de suma tragedia que Dios nos responda a la necesidad y a nuestras oraciones conforme a lo que nosotros queremos, pero Dios siempre responde conforme a la palabra. Pasa que Dios llamó a Jacob al arrepentimiento. Llamó a Jacob al arrepentimiento. Génesis 35:1. Dijo Dios a Jacob: levántate como un varón, como el verdadero padre de Israel, y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano. Le recordó que había un Dios en los cielos, que estaba con él, pero que llamaba al arrepentimiento, a volver a levantar un altar a Dios, a no estar echando la culpa a nadie, a no estar ofendido con todo mundo, sino a presentarse delante de Dios como un varón, ceñirse sus ropas como todo un varón. Levántate y ve al lugar donde yo me revelé a ti, allí donde viste mi gloria, donde viste mis ángeles, donde viste esa escalera que subía al cielo, allí donde hiciste pacto de fidelidad y de obediencia y de diezmo con el Señor, allí donde prometiste el diezmo, allí donde yo te bendije y te prosperé en el resto del viaje y te libré de los enemigos y te libré de tu hermano Esaú que quería matarte. Y en ese lugar arrepiéntete y adórame y trae ofrenda y pide perdón y vuelve al primer amor, vuelve a vestirte de las ropas del primer amor. Miren la actitud de Dios. Es un Dios de gracia, es un Dios de amor, pero no va a permitir que una persona siga adelante haciendo como que no hubiera pasado nada. Arrepiéntete y levanta un altar. Si no te arrepientes vas a perecer, porque a veces cometemos el error, cometemos el pecado y seguimos en lo mismo como que no pasará nada, como que antes Dios no te viera a nosotros o los demás hermanos no te vieran a nosotros. ¿Qué pasa en casa? Que Dios no estaba en el corazón de ninguno de los que estaban allí, que tenían en sus corazones repletos de dioses falsos. Génesis 35:2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él. Aquí ya Jacob empieza a levantarse como un varón. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Qué pasa en casa? Que la casa se llenó de dioses ajenos y de ídolos. Todos estaban llenos de dioses ajenos y de ídolos. Mis posesiones, mi comodidad, mis hijos, mis nietos, mis amigos, mis tíos, mis papis, mis mamis, mis especialistas, mis fiestas, mis paseos, mi plata, mis gustos, mis lujos, mis comodidades, mi ginecólogo, mi psiquiatra, mi médico, mi psicólogo, mi manicurista, mi peluquero, mi jardinero, mi especialista, porque tenemos un especialista propio para cada enfermedad. Mis, y Dios por allá tirado en un rincón, sacado a pedacitos un ratico para ir a la iglesia y volver a coger mi estilo de vida perverso, pecaminoso, y con Dios no se juega. ¿Qué pasa en casa? Que estaban llenos de ídolos. Se había ido la presencia de Dios y como tanto habían fracasos y tragedias y derrotas y dolor y no hay quien se arrepienta, no hay quien perdone, no hay lágrimas, no hay autoridad, no hay dirección, no hay amor, no hay perdón, no hay paz, no hay nada. ¿Qué es esa casa? Claro, se tiene que llenar de cosas y de paseos y de viajes y de lujos y de derroches y de una cosa para poderse soportar los unos a los otros.
y buscar las terapias humanas para poderse soportar, porque se alejaron del Dios que es fuente de agua viva y cavaron para ellos cisternas rotas que no contienen agua, dice el profeta Jeremías. Raquel, la más amada de Jacob, tenía su cuerpo lleno de todos los ídolos que le había robado a su padre. Antes de venirse le robó todos los ídolos a su padre, todos los terafines, y los empacó. Ella fue la que más vació la casa, era la esposa, la amada por él, estaba llena de ídolos. Y las demás mujeres llenas de rencor y de odio y de rencilla las unas con las otras. Esa fue la primera que vació. Y luego todos cogieron, mira lo que dice la Biblia, capítulo 35, Génesis 35:4. Y así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob escondió en una encina que estaba junto a Siquem. Cogió y escondió todo eso. Hasta los zarcillos se convertían en ídolos. Todo lo que tenían en su cuerpo eran forma de ídolos. Entonces la casa se había perdido, se había llenado de dolor. Habían sacado a Dios de sus corazones. Habían sacado a Dios del hogar. Habían sacado a Dios puertas afuera. Y entonces la tragedia, el dolor, la soledad empezó a entrar a ellos. Y uno termina con la frase religiosa: es que Dios me está tratando, es que Dios sabe lo que me pasa, es que Dios lo permitió. ¿Por qué no decimos es que Dios se alejó de nosotros? ¿Por qué no tenemos el valor y la hombría y la machera y la feminidad para decir es que Dios se alejó de nosotros? No, es que el culpable es el pastor, el culpable es fulano, el culpable es sutano. No, cuando Dios se va de la casa, el culpable eres tú. Y cuando Dios está contigo, aunque fulano y sutano y el más poderoso de este mundo te haga daño, no te tocará. Porque lo más terrible que le puede pasar a una familia es que Dios se vaya. Pero no queremos reconocer porque no queremos arrepentirnos y no queremos pedir perdón. Dios llevó a Jacob al arrepentimiento, a que pidiera perdón y a que organizara su casa. ¿Qué pasa en el barrio? Que se fue Dios. ¿Qué pasa en la ciudad? Es que Dios no está presente. Aunque haya muchas iglesias y muchas cosas, Dios se ha ido. ¿Qué pasó en esta pandemia? Vivimos momentos en que sentimos la ausencia del Espíritu Santo sobre la tierra. Veíamos el cielo opaco en pleno junio, en pleno verano. Veíamos el viento detenido en pleno julio. Sacamos cometas para elevar en el mes de agosto y ninguna cometa se elevaba, no habían vientos. Había un ambiente tenso en la ciudad, un ambiente de muerte en la ciudad, porque Dios no estaba presente en medio de nosotros. Y clamábamos y la pandemia avanzaba. Y solamente había una oración lenta que hacíamos diariamente: Señor, merma el poder destructor de esta plaga. Y fue una de las pocas oraciones que fue respondida, porque el poder destructor se va mermando. Aunque sigue, pero ya sin tanta letalidad. Ellos habían despojado a Dios. Y sacamos a Dios del barrio, de la ciudad, de la nación, de las escuelas, de los colegios, de las universidades. Y llenamos todos estos lugares de cuentistas, de motivadores y de especialistas en motivar a la gente a cualquier cosa. Se olvidaron de mi fuente de agua viva y cavaron cisternas rotas que no contienen agua. Eso dice la palabra. ¿Qué pasa en casa? Que su padre volvió a armarse y amarrarse lo que se le estaba cayendo, los pantalones. Que la esposa volvieron a amarrarse sus faldas para que no se les cayera. Y se limpiaron de todos los dioses paganos y de toda la laxivia pequeña que tenían en sus corazones. Que empezaron a volver a hablar con autoridad y levantaron un altar a Dios. Que Dios oyó la voz del arrepentimiento de ellos. Que vio cuando sacaron los dioses de sus corazones. Entonces Dios envía un terror sobre esas ciudades para que no le fueran a hacer daño a Jacob, mientras él salía con su familia completa al lugar de Betel, al lugar donde tenía que adorar, al lugar donde había conocido la presencia de Dios. Dios los bendijo y les recordó las promesas. Les recordó que Él es un Dios de pactos, pero que el que viole el pacto paga la violación de ese pacto, porque con Dios no se juega. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Ahora la pregunta es: ¿qué pasa en tu casa?
Yo no tengo la respuesta. Yo tengo la respuesta de lo que pasa en mi casa. ¿Y cuántas veces he doblado rodillas y me he humillado ante Dios? Porque no somos familias perfectas, somos pastores y somos muy atacados. Llevamos toda la vida en este ministerio y todavía somos atacados día y noche. Pero también muchos hermanos y muchos discípulos y mucha gente linda nos bendice y está cerca de nosotros. Y tiene siempre una palabra de consolación y a menudo una ofrenda. Así que también hay gente muy linda en medio de nosotros. Pero ¿qué pasa en tu casa? Eso lo sabes tú. Y si pasa algo parecido a lo que pasó con Jacob, porque esto se escribió para nosotros. No se escribió para los ángeles ni para los demonios, sino para nosotros. Entonces, si pasa algo parecido a lo que pasó a la vida de Jacob, ve y haz lo que hizo Jacob. Dios te dice en esta noche, vuelve a Betel, al lugar donde me conociste, al lugar donde me revelé a ti, al lugar donde tú diste el primer diezmo, al lugar donde me adoraste, al lugar donde yo te bendije, te di promesas, te di protección. Vuelve ahora a la amistad con Dios y tendrás paz, dice Job. Vuelve a Betel, arrepiéntete ya en las primeras horas, si no vendré a ti y quitaré el candelero de su lugar. Te dejaré en oscuras, te dejaré sin luz, para que andes con la luz de este mundo, con la luz de los terafines de este mundo. Dios quiere que te comportes como hija, mujer, y como hijo, padre, y como hijo, hijos en el hogar, no como esclavos. Sí, no como tibios que están aquí y allá, produciendo vómito aquí y allí, dolor aquí y allí. Revisa lo que pasa en tu casa. ¿Por qué Dios se alejó de ustedes? Y permítele que esa presencia de Él vuelva. Esa es la bendición que tenemos, que la podemos recuperar. Con lágrimas de arrepentimiento, no con lágrimas de rabia, no con lágrimas de ira, no con lágrimas de desesperación, no con lágrimas de acusación, sino con lágrimas de arrepentimiento. Con lágrimas de haber ofendido el carácter divino, de haberle fallado a un Dios tan bueno. Arrepiéntete. ¿Qué pasa en tu casa? Si pasa en tu casa lo que pasó en la casa de Jacob, ya tienes las consecuencias, una tragedia tan grande, pero también la salida, porque Dios es un Dios de amor. Pero no sigas así, no sigas en esa tibieza, porque de pronto viene otra tragedia y ya no habrá salida. Que Dios te bendiga y te guarde. Y si es tu santa voluntad, nos vemos el próximo domingo, desde la iglesia y también a través de este canal, para compartir contigo la bendita palabra de Dios. Que esta palabra, que es exhortación, llegue a tu corazón y se quede. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.